En este vídeo vamos a presentar de forma breve GESFuturo, que es nuestro programa de gestión para empresas, para pymes, y queremos también explicar qué nos diferencia de los demás programas. ¿Por qué motivo GESFuturo es el número 1 en programas de gestión para empresas en todo el país? Y vamos a empezar por ahí, indicando los 4 motivos, los 4 pilares que hacen que nuestro programa sea diferente a todos los demás que hay ahora mismo en el mercado. El primer pilar, el primer punto importante es la agilidad, la facilidad de uso del programa. El segundo punto que vamos a explicar es la potencia que tiene el programa, es decir, es un programa completo, tiene todos los módulos incluidos y es una aplicación que sin duda ninguna no le falta absolutamente ningún aspecto que pueda necesitar su empresa. Otro punto muy importante que nos distingue de los demás es la adaptación, es decir, no es un programa cerrado, es un programa en el que llegábamos muchos años trabajando, como he comentado antes, tiene prácticamente todo lo que puede necesitar su empresa, pero si aún así necesita algún tipo de modificaciones porque en su empresa hagan algún tipo de transformación del producto, de fabricación, estamos acostumbrados, llevamos muchos años haciendo ese tipo de adaptaciones a nuestro programa, a GESFuturo, para que se adapte totalmente a su empresa. Y por último, el cuarto pilar que hace que, como digo, seamos el número 1 es la experiencia que nosotros tenemos como empresa de informática realizando programas de gestión. Nuestro programa, el primer programa que sacamos para empresa fue allá por el año 1991, es decir, vamos a hacer 30 años que tenemos experiencia. Es decir, por muy complicado que le parezca su empresa o su forma de trabajo o su forma de gestionar sus ventas, sus productos, nosotros le podemos dar una solución a todo esto. Entonces vamos a empezar un poquito de forma rápida, un poco indicando estos 4 puntos, justificándolos de alguna manera. En cuanto al primer punto, a la agilidad o facilidad de uso, podemos ver que aun teniendo un montón de opciones, aquí vemos todas las pestañas principales como ficheros, almacén, compras, venta, contabilidad, etcétera, etcétera. Si entramos por ejemplo en venta, esta es la pestaña de venta. Si entramos por ejemplo en un albarán, aquí podemos ver una serie de campos. Como vemos es muy completo cada uno de los documentos. Tenemos pestañas arriba donde podemos ver un montón de datos diferentes, por ejemplo gestión documental, datos y seguimiento, los costes. Abajo podemos tener sumas cuando hay distintos tipos de IVA, podemos tener distintos agrupación de ingresos, pero a pesar de todo lo completo, todas las pantallas, todos los documentos tienen el mismo aspecto. Por ejemplo, aquí vemos una botonera arriba y una botonera abajo que sería el desglose. Si nosotros nos salimos de albaranes y entramos por ejemplo en presupuesto, vemos igual. Es decir, es un programa, es una ficha también muy completa, pero es muy similar, es decir, tiene aquí la botonera del desglose, aquí la botonera de la cabecera, aquí un botón menú donde te podemos tener, fijaros la cantidad de opciones que tiene. Sin embargo, todas las fichas son muy parecidas. ¿Por qué comento esto aquí en cuanto a la agilidad, a la facilidad de uso? Porque una vez que sabemos usar una sola ficha, una sola pantalla, ya prácticamente aprendemos a usar todo el programa. Es decir, la interfaz que el programa tiene con respecto al usuario le hace que sea muy fácil. Aunque usted nunca haya utilizado un programa de gestión o crea que es muy torpe en el mundo de la informática, nuestro programa es sumamente fácil de usar. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Como segundo punto que queremos comentar, y que no es muy fácil que cualquier programa pueda llevar unido
a esta agilidad y facilidad que acabo de explicar una potencia importante. Es decir, hay programas que son muy fáciles, pero son muy fáciles porque son muy simples. El nuestro no es un programa muy simple. Sin embargo, hemos conseguido que un programa muy completo y muy potente sea muy fácil de usar. Y ahora vamos a explicar esto de la potencia, que un poco he mostrado algo en el punto anterior en relación a la agilidad y a la facilidad. Cuando entramos en cualquier ficha, aquí tenemos toda la gestión que se puede hacer, por ejemplo, en la pestaña de ventas, ¿no? El flujo completo sería presupuesto, pedido de cliente, albarán y factura. Si quiero hacer ticket, también se puede hacer ticket, y aquí tengo algunas opciones más. Esto sería en la gestión de venta. Aquí no tenemos una opción de fabricación, que hablaremos algo más adelante. Por ejemplo, si entramos en la pestaña de compra, igual tenemos todas las opciones de un flujo de compras cualquiera, es decir, desde el pedido de proveedor, albarán de compra y factura de compra. Luego, si entramos en cualquier pantalla de esta, podemos ver que efectivamente tiene un montón de campos que podemos modificar, pero es muy fácil porque no tengo por qué rellenarlo todo. Como veis, es súper completo. Si entro en menú, tengo un montón de opciones que puedo generar. En este caso estamos en facturas de compra y, por ejemplo, por poner una indicación interesante, es que el programa enlaza las facturas de compra con los albaranes de compra. Es decir, nosotros podemos ir recibiendo albaranes de compra, y cuando recibimos la factura de compra del proveedor, el programa nos chequea que los precios y las cantidades y todo es lo correcto, es decir, lo que hemos recibido. También tenemos aquí, por ejemplo, una cesta de la compra. En esta cesta de la compra intentamos tener un listado de lo que nos va haciendo falta para hacer pedidos a nuestros proveedores. Esos pedidos a proveedores también puede ser automático si tenemos un proceso de fabricación. Por ejemplo, tenemos aquí el fichero, la pestaña de ficheros, donde tenemos clientes, proveedores, CRM, que es un apartado muy importante, porque no son clientes, sino clientes potenciales. Es decir, nuestro programa distingue los clientes que ya nos han comprado algo a los clientes que no han pedido presupuesto, que pueden ser muchos, cuanto más mejor, ¿verdad? Pero no mezclamos los presupuestos con los clientes, de forma que podemos tener nuestra base de datos de clientes, que son los que realmente nos han comprado, y un CRM, que es esa gestión de clientes potenciales que todavía no son nuestros clientes, pero que vamos a intentar luchar porque lo sean. Entonces aquí podemos tener un montón de opciones para realmente escribir notas sobre estos clientes, en qué fecha contactamos con ellos, qué hemos hablado, con quién tenemos que hablar la próxima vez. En fin, una forma de mantener esa base de datos de clientes potenciales. Podemos controlar también proveedores, podemos controlar tareas. Este SRM es una forma de controlar tareas, es decir, qué tareas quiero realizar próximamente en cuanto a llamadas a clientes, llamadas a proveedores, escribir presupuestos. Es como una especie de agenda con el historial de cada proveedor o cliente con quien yo quiero tratar. Aquí podríamos ver los contactos, los emails de ese contacto concreto donde yo quiero gestionar los emails y todo el trabajo que he hecho con ese contacto, que puede ser un cliente o un proveedor concretamente. Por ejemplo, aquí podemos entrar también en la pestaña de almacén, donde tenemos artículos, familia, subfamilia. Tenemos un apartado de oferta que es muy interesante, porque podemos tener cualquier tipo de tarifa y cualquier tipo de oferta. Podemos tener tarifas, por ejemplo, por artículo, como es lógico, ¿no? Un artículo puede tener varias tarifas diferentes. Sin embargo, nosotros lo podemos hacer a título particular. Es decir, nosotros podemos decirle que un cliente tiene la tarifa 4, sin embargo, en una familia concreta de artículos le quiero hacer un 10% más de descuento a este cliente exclusivamente porque lo he negociado con él. Pues eso también lo podríamos hacer con nuestro programa. Es decir, como digo, no habría ningún detalle, con toda posibilidad, con toda probabilidad de que algo que necesite su empresa y que en estos 30 años no se le haya ocurrido a alguna otra empresa dentro de nuestro país y nosotros se lo hayamos añadido al programa. Tenemos la opción de contabilidad también.
muy completa, muy fácil de usar y totalmente integrada con el programa. Aquí tenemos todo, desde la contabilidad general, amortizaciones, proyectos, regulación de IVA, etcétera, etcétera. Tenemos un apartado muy importante también de tesorería, donde nosotros podemos la gestión de remesas. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos hacer remesas bancarias, tanto gestionar los cobros y los pagos a través de recibos y tramitarlos a través del banco con el antiguo cuaderno 19, que ahora se llama SEPA, ¿no? de cara a los bancos. Aquí llevaríamos el control de todas las remesas, si se han cobrado, si se han devuelto algún recibo. Todo esto se haría desde aquí. Aquí tendríamos también en el apartado, por ejemplo, de empresa, aquí podemos ver los empleados, controlar también los empleados que tenemos. Aquí podemos ver el horario que tienen, si tenemos alguna incidencia. También tenemos un control de tiempo, es decir, el horario en el que entran, en el que salen, que hoy día es obligatorio. Si tenemos un proceso de fabricación, también lo podemos controlar por ahí. Tenemos un control de estadística súper completo. Podemos ver una estadística por año, podemos ver gráficos de todo tipo, comparativas de costo de venta por cliente, por meses, por familia. En fin, es un programa muy potente. Yo diría que después de tantos años puede ser el programa más completo con el que podemos contar. Y bueno, y todo esto, aunque en este vídeo no vamos a hablar de precio, pero es muy importante decirle que sí, que efectivamente es el número 1 en España, que efectivamente es muy completo y muy fácil, pero el precio en ningún momento corresponde a la potencia que tiene el programa. Es decir, somos una empresa que precisamente, si llevamos tantísimos años en pie, es porque sabemos que tenemos que estar a la altura de la economía de la pequeña empresa, y cuando una empresa le parece bien nuestro programa, al final termina comprando nuestro programa porque la relación precio-calidad también es estupenda. Vamos a hablar ahora del tema de adaptación, que es también muy importante. A pesar de que el programa, comento que precisamente con todo el tiempo que llevamos trabajando con él y instalándolo en miles de empresas de nuestro país, siempre nos podemos encontrar algún cliente, alguna empresa donde tiene un proceso productivo, o que no es simplemente que compra artículos, pone un beneficio y luego los vende, sino que tiene una transformación de estos artículos, porque los empaqueta, porque es una empresa de alimentación, porque es una empresa que fabrica cualquier cosa de madera, de metal, necesita dar presupuestos con materia prima. En todos estos casos, nosotros tenemos multitud de clientes a los que le hemos hecho adaptaciones exclusivamente para su gremio. Es decir, incluso para su gremio, para él en particular. Tenemos empresas, por ejemplo, de puerta, que con su forma de trabajar concretamente, de cómo realiza esa carpintería de puerta, pues ese proceso de fabricación es exclusivamente para él, porque realmente no le serviría a nadie más, porque es algo exclusivo en su forma de trabajar. Bueno, pues tenemos esa forma de hacerlo. Es decir, nosotros tenemos un flujo de trabajo si nos metemos en venta, tenemos presupuesto, pedido, albaranes y factura. Sin embargo, cuando el cliente nos pide un proceso de transformación de sus productos, nosotros aquí incluimos un proceso de fabricación donde ya añadimos materias primas, tiempos de operario, podemos añadir tanto en cualquier documento, distinguir lo que va a ver el cliente, es decir, el proceso fabricado con la materia prima que nosotros hemos gastado para realizar ese proceso. O sea, cualquier cosa que nosotros le vendamos a un cliente que no sea un artículo que yo compro, pongo un beneficio y lo vendo, sino un artículo que yo compro, lo transformo de alguna manera y luego se lo vendo al cliente, esa transformación lleva un conjunto de materia prima. Esta materia prima no es solo materiales, también puede ser mano de obra. Entonces todo eso nosotros lo podemos sumar
separándolo de los costos, de forma que podamos ver un beneficio bruto por cada uno de los documentos. Eso es muy importante tener en cuenta, que a pesar de la potencia del programa, le podemos asegurar totalmente que, sea cual sea el gremio en el que usted trabaje, podemos hacerle una adaptación para que el programa se adapte a su empresa y no sea su empresa la que se adapte al programa, que es lo que ocurre muchas veces, y es una pena, porque termina la empresa adaptándose a la forma en la que trabaja el programa. Y por último, queríamos indicar el último punto, que quizá sea el más importante, porque incluye a todos los demás, y es la experiencia que tenemos. Nosotros, como he dicho antes, empezamos en este mundo de la informática cuando los monitores eran de fósforo verde, y era el año 1991. Es decir, desde ese año se pueden imaginar la cantidad de miles de empresas que han pasado por nuestras manos, la experiencia que tenemos tan grande a la hora de tratar con problemas de cualquier índole. Es decir, muchas veces nos llama un cliente y nos dice: mira, yo es que tengo una empresa muy compleja en la forma en la que yo lo llevo y tal, y no sé si vais a ser capaces. Y rápidamente, hablando con nosotros, se da cuenta de que efectivamente tenemos mucha experiencia y sabemos perfectamente comprender la problemática que tiene y la forma de trabajar, y rápidamente le damos una solución a lo que él quiere, y terminamos adaptándole el programa a su forma de trabajar.